Gloria a Dios. Saludos, bendiciones, amados hermanos. Ya comenzamos con la transmisión a través de Facebook Live esta mañana. Qué alegría, qué gozo, amados hermanos. Mire, una semana ya que no hemos podido realizar la transmisión. Estamos intentando tener algunos equipos para poder mejorar la imagen y todo, también poder realizar las enseñanzas de una manera más didáctica, más. Le agradecemos de todo corazón el día de hoy nos esté acompañando en este tiempo, en este estudio bíblico. El día de hoy estaremos hablando acerca del anticristo. Hoy tendremos un tema muy especial. Hoy estaremos hablando acerca de lo que viene siendo la persona del anticristo. Yo le pido de todo corazón, de inmediato busque un lapicero, un bolígrafo, busque un cuadernito, saque su Biblia, porque tendremos un momento en el cual estoy seguro aprenderemos bastante del mensaje de la palabra de Dios. Así que prepare su vida, prepare su corazón. Estamos viendo un pequeño video mientras le invitamos a poder compartir, por supuesto, esta enseñanza. Compártalo en sus grupos de Facebook, enlácelo a un grupo de WhatsApp para que de ahí también puedan estar abriendo el enlace y poder ser partícipes también de esta bendición, de este tiempo en el cual estaremos enseñando su bendita palabra. Vamos a utilizar el día de hoy la ayuda de un datashow. Hemos preparado algunas diapositivas para poder realizar una enseñanza un poco, ¿cómo le digo? Una enseñanza en la cual usted pueda tener mayor entendimiento de lo que la Biblia da referencia del anticristo. Considero que utilizar esta forma de trabajo nos va a ayudar a comprender mucho más. Analizar el área de la escatología no es muy sencillo. El área de la escatología es muy complicado de poder analizar. Por aquello el día de hoy utilizaremos las diapositivas que hemos podido realizar para poder comprender un poco mejor acerca del anticristo. Hoy la primera parte. La próxima semana continuaremos hablando del anticristo en una segunda parte donde terminaremos de conocer a este personaje bíblico. Me gozo en el Señor. Invito a todos los hermanos de la congregación, ya nomás estén mandándose mensajes por el grupo de WhatsApp, anunciando que ya estamos al aire, que se pongan en sus familias, que se pongan en sus hogares. El día de hoy, en nuestros hogares, la congregación, el ministerio Vino Nuevo, estamos en un tiempo de ayuno y oración. Hay muchas cosas que aún en esta cuarentena Dios ha ido abriendo, ha ido bendiciendo, ha ido mostrando, por lo cual estamos entregando todo en la mano, entregando todo en las manos de Dios, estamos dejando en la voluntad de nuestro Señor. Un tiempo hermoso, un tiempo de mucha bendición. Ver estas imágenes traen alegría a mi corazón, puesto que así le cantamos al Señor en la congregación, así le adoramos a nuestro Creador. Ahí tenemos a los hermanos del ministerio de la congregación. Ahí tenemos también al pueblo. Se extraña no congregarnos en este tiempo. Esta pandemia a nivel mundial nos ha enclaustrado en nuestros hogares. Iglesias a nivel mundial están cerradas y ya no podemos tener este gozo, esta alegría. Usted, no sé si en un momento dado, antes de la pandemia,
se enojaba por venir a la iglesia o decía, yo no quiero ir, o para qué, pérdida de tiempo, o no tengo tiempo, ya voy a ir la próxima semana. Mi amado hermano, yo estoy seguro que usted se está arrepintiendo en este momento de no haber sido partícipe de la mayor cantidad de reuniones que se tuvo en la iglesia, en su congregación. Los cristianos anhelamos nuevamente regresar a congregarnos para estar con nuestro Creador. El salmista decía, me alegré, me gocé con los que me dijeron, a la casa de Jehová vamos. Y eso es una grande realidad. No hay cosa mejor que ir a la casa de Dios, a la casa de Jehová, a escuchar de Él, a conocer de Él, porque es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de Él. Yo le animo de todo corazón, si Dios nos da un tiempito más de poder trabajar, el cual estoy seguro será muy corto, porque todas las profecías se están cumpliendo, lo cual anuncia el arrebatamiento de la iglesia, lo cual anuncia la aparición del anticristo. Amado hermano, de todo corazón le digo, si Dios nos da un tiempito más para trabajar, el cual será, les repito, muy corto, aprovechémoslo al 100%. Ya no hay tiempo de jugar, no hay tiempo de perder el tiempo. Ha llegado el momento de trabajar en la obra del Señor. Usted en su iglesia, en su congregación, donde el Señor le ha llevado, le haya ministrado su corazón a ser partícipe, trabaje fuerte y firmemente. Amén. Vamos a orar y vamos a ingresar el día de hoy ya al estudio de la palabra del Señor. Hoy tocando este tema tan interesante. Hoy hablaremos sobre el anticristo. Una vez más les pido a todos los hermanos de la congregación compartan el video. Asimismo también les pido de todo corazón estemos atentos a lo que vayamos a anunciar el día de hoy. Tenemos un anuncio importante también. Toda la iglesia y la congregación estemos muy atentos y oremos, porque este tiempo es un tiempo muy delicado. Es un tiempo en el cual la iglesia entera debe de prepararse, porque está pronto el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Está listo? ¿Está preparado para irse con el Señor? Recuerde que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Es tiempo de santificar nuestra vida, nuestro corazón. Oremos. Señor bendito, Padre eterno, te suplico con todo mi corazón. Hoy permíteme, Señor, hablar acerca de este tema tan importante, tan necesario de poderlo conocer también en este tiempo. Hoy hablaremos, Señor, del anticristo, esta figura, este personaje, Señor, que está muy pronto a aparecer, por lo cual corresponde a tu iglesia amada, conocer, Señor, la realidad que tu palabra nos muestra acerca del hijo de perdición, del hombre de pecado, del inicuo, del malvado. Señor bendito, enséñanos el día de hoy, hombre no más soy, así como dijo Pablo. Yo me puedo equivocar, Señor, y torcer la enseñanza. Si hay algo, Señor, que hayamos preparado que no esté en tu corazón, el día de hoy, Dios bendito, tú mismo, mi Señor amado, sé nublando mi mente y lo que mi corazón y mi boca vaya a hablar sea solo de tu Espíritu Santo. Así como hablaste a los hombres santos, Señor, en su tiempo, habla el día de hoy, susurra mi oído, para que pueda compartir, Señor, tu palabra. Siervos inútiles somos, Señor, y en este sentido nos aproximamos el día de hoy ante tu altar. Gracias, Dios bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde se encuentre, saque su Biblia. Yo creo que ya lo tiene. Asimismo también un bolígrafo, un lapicero, un cuadernito para anotar los versículos. Vamos a revisar un montón de versículos. Vamos a tener una enseñanza muy puntual y precisa, con ejemplos, cómo reconocer al anticristo. ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su fin? ¿En qué momento, en qué tiempo, en qué época aparecerá? Hoy conozcamos la primera parte del anticristo. Vamos a ir revisando primeramente la etimología de la palabra, en particular la palabra anticristo, porque si vamos a hablar de un tema, es obvio que ese tema debe de existir en la Biblia. ¿Existe la palabra anticristo en la Escritura? Sí. La expresión anticristo aparece en el Nuevo Testamento en las epístolas de Juan. Juan escribió 4 libros. El Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y la revelación del Apocalipsis.
increíblemente y de manera interesante, en Primera de Juan y en Segunda de Juan nos habla acerca del anticristo. Menciona a este personaje de una manera textual. En Primera de Juan capítulo 2 verso 18, asimismo en el verso 22, en el capítulo 4 verso 3 y por supuesto en Segunda de Juan capítulo 7. Mira, ahí lo tenemos, ahí podemos encontrar esta referencia. Ahora voy a leer Primera de Juan capítulo 2 verso 18, donde textualmente encontramos la palabra anticristo. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y utilizo este versículo como principio también, porque la iglesia primitiva ya conocía de esta verdad. Y así como desde el principio del tiempo siempre se ha ido intentando saber si ya es el tiempo del anticristo, si tal personaje histórico o bíblico ya reúne las características del anticristo, la iglesia primitiva no fue diferente. Ellos también intentaron saber si ya era el tiempo. Y sentían en su corazón que ese tiempo ya había llegado o ya era. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo es desde el principio. Hoy le voy a demostrar bíblicamente que el espíritu del anticristo viene desde el Génesis y terminará en el Apocalipsis. El espíritu del anticristo viene trabajando desde un principio, porque el espíritu del anticristo viene siendo el mismo espíritu de Satanás, de la serpiente antigua. Siempre se ha movido el espíritu del anticristo en diferentes tiempos. Yo creo que este versículo no puede ser más necesario en este tiempo, y cada uno de nosotros tendríamos que tenerlo muy en cuenta, porque nos está hablando ahora directamente a nosotros, aunque en su tiempo fue con mucho cariño que se habló estas palabras para preparar al pueblo. Ahora tenemos que entenderlo mucho más nosotros, porque en ese tiempo aún no las personas que ellos observaban como un anticristo, como el futuro anticristo, no reunían todas las características que la palabra del Señor nos enseña. Pero en este tiempo sí podemos hablar que el anticristo, amados hermanos, está ya listo a aparecer. El versículo dice: hijitos, ya es el último tiempo. Estamos viviendo el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. En todos lados se está predicando que el anticristo en cualquier momento hará su aparición. Y eso es real. Eso es real. Así ahora han surgido, dicen, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el tiempo. Entonces, ¿existe la palabra anticristo? Sí, es una palabra bíblica, por lo cual tenemos que estudiar de qué se trata. ¿De qué se trata? Antes de hacer aquello, vamos a irnos a la definición, a la etimología de esta palabra. Es necesario que hagamos esta introducción para que podamos conocer muchas más situaciones. De la etimología, por ejemplo, vamos a conocer una particularidad especial. La definición, la raíz anti, en la etimología griega significa, vamos a partir en dos esta palabra anticristo. En principio la palabra anti, que viene de la palabra griega y tiene dos significados. Esta palabra anti en el griego tiene dos significados. ¿Qué significados tiene? Un significado es en contra de, y también tiene el significado de en lugar de. Entonces tiene dos significados la palabra anti: en contra de y en lugar de. ¿En contra de quién? Obviamente, en contra de Cristo y en lugar de Cristo. El anticristo, aún esa misma definición, es un hombre en contra de Cristo. Todo aquel aún que está en contra de Cristo se convierte en un influenciado por el espíritu del anticristo, en contra de Cristo. Pero también esta misma palabra ya muestra su fin, lo que él busca, su propósito: ponerse en el lugar de Dios, así como en el jardín del Edén. Satanás, Lucifer, quiso tomar el trono de Dios, así como en el tercer cielo. Lucifer quiso tomar el trono de Dios, así de la misma manera el anticristo también querrá tomar el lugar de Dios en esta tierra. También significa en lugar de Cristo. Dos definiciones, no se olvide: en contra de y en lugar de. En contra de Cristo, y va a intentar tomar el lugar
de nuestro Señor, el lugar de Cristo. Vamos a hacer una pequeña nota, ponga atención, necesaria. Algunas de las profecías que veremos a continuación fueron dirigidas a algún personaje de la época, pero por su contenido podemos ver que tiene su justo y total cumplimiento en el anticristo que ha de venir. ¿Qué significa eso? Como le he estado diciendo, según lo que hemos leído en 1 de Juan 2:18, el espíritu del anticristo siempre se ha ido moviendo a través de los tiempos, y muchos han querido identificar al anticristo en personajes bíblicos, en personajes históricos y aún en sistemas de gobierno. Pero les repito, fueron intentos muy interesantes, los cuales también vamos a ver algunos ejemplos, pero ninguno de ellos reunió las características que la Biblia enmarca que debe de tener el anticristo. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos personajes que en su momento aún fueron tomados como dioses, como anticristos. Porque también obviamente, es obvio, el anticristo en un momento dado, según lo que está escrito en Tesalonicenses, se hará llamar Dios a sí mismo, querrá tomar el lugar de Dios. Ya, por aquello vamos a ver algunos precursores del anticristo y algunas teorías. En cuanto a la identidad del anticristo, han existido y existen diversas teorías. Veamos una teoría. Esto se llama las teorías impersonales, que hay acusaciones o que algunos ven al anticristo en diferentes sistemas de gobierno. Mire, esto es muy interesante de poder analizarlo. Por ejemplo, en su tiempo, hombres como Juan Hus, Juan Wycliffe, que fueron padres de la Reforma en el siglo XVI, veían al anticristo en el sistema papal. En su tiempo, la iglesia reformada, hablamos de Juan Wycliffe, Juan Hus, hombres que comenzaron la reforma también de la iglesia. Estos hombres, en su escatología, en su teología, veían al papado como el anticristo. El sistema del papado ellos lo veían como el anticristo y acusaban al papa de anticristo. La iglesia adventista, por ejemplo, la secta del séptimo día, la iglesia adventista también tiene esta creencia. Piensan que el papa, el sistema papado, viene siendo el anticristo. Pero nuevamente, no es así, porque no reúne todas las condiciones. En el tiempo de la Reforma sucedió algo bien interesante. Si bien los reformadores acusaban al Papa como el anticristo, así lo vamos a decir, al sistema del papado como el anticristo, la Iglesia Católica hizo también lo mismo. Acusó a la Iglesia Reformada. Mire, las iglesias de la Reforma, con Lutero a la cabeza, esta posición fue mantenida por ciertos escritores católicos de la posreforma. Después de la Reforma, escritores católicos, estudiosos católicos, también acusaron, si bien en su tiempo los reformadores acusaron al sistema papal como el anticristo, la Iglesia Católica acusó también a Martín Lutero, a lo que había hecho a la Iglesia Reformada, lo acusó también como si fuera el anticristo. Entonces son situaciones que la historia nos narra cómo se han ido formando estas ideas, ¿no? Ideas de una forma, por decirlo así, que consideraban que era el anticristo. Pero nuevamente, no se une a todas las características, por tal, no puede ser. En un tiempo también se acusó al Imperio Romano de ser el anticristo, de tener el espíritu del anticristo y mostrar el anticristo en su sistema de gobierno. Porque el Imperio Romano en un momento dado prácticamente también sí conquistó todo el mundo conocido y se lo acusó en determinado momento de ser la figura del anticristo. Este punto de vista existía entre los judíos talmudistas de la Edad Media y aún existe entre algunos exegetas modernos. Por ejemplo, la iglesia calvinista o la iglesia reformada considera en este tiempo que el Imperio Romano ya cumplió todas las profecías que se hablan acerca del hombre del pecado, del anticristo. Miren, en su momento vamos a tocar aquello que lastimosamente tienen una idea extraña, una idea errada. La próxima semana vamos a hablar de la segunda parte del anticristo y ahí vamos a estar viendo todas las diferentes corrientes escatológicas que tenemos. Hay quienes se consideran postmileniaristas, otros mileniaristas, otros amileniaristas. Vamos a estar enseñando la próxima semana, vamos a traer unos cuadros para que usted tenga una idea cuáles son sus puntos de vista en la escatología bíblica.
Pero nosotros creemos verdaderamente, de todo corazón, nos consideramos pretribulacionistas, que nosotros, que la iglesia del Señor, nos iremos antes de la semana 70. Nosotros creemos que nos iremos en aquello que es conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Ya en un momento les he demostrado un cuadro escatológico de lo que nosotros como iglesia en particular creemos, y lo que estoy seguro la mayoría de la iglesia a nivel mundial cree. Pero bueno, esas algunas formas, conceptos que tuvieron en nombrar algunos sistemas de gobiernos como el anticristo. También hay teorías que son conocidas como personales. Mire, personajes históricos. Algunos han identificado el anticristo en personajes tales como Nerón, Domiciano, Mahoma, Napoleón, Mussolini, Hitler. Algunos hablaban que el Papa Juan Pablo II también era el anticristo. En este tiempo se ha hablado, y algunos lo siguen acusando, a Bill Gates como un futuro o como el futuro anticristo. Algunos hablaban del príncipe de Gales. Ha habido a través de la historia personajes históricos que han sido acusados de ser el anticristo, pero ha pasado el tiempo y sus mismos hechos han demostrado que no lo son, aunque las intencionalidades que han tenido sí han sido llevadas, impulsadas por el espíritu del anticristo. Sí son un tipo del anticristo, pero no así al que la palabra del Señor llama como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero ahí tenemos algunos personajes históricos que fueron acusados también como el anticristo. Ahora quiero que también veamos esta situación. Esto se llama prototipos del anticristo, personajes históricos y personajes bíblicos que de alguna manera tuvieron unas características muy especiales, en las cuales también en su tiempo se los acusó de ser el anticristo. Pero estos entran en la categoría de prototipos, como una muestra, un pasmazo de lo que será el anticristo. Hablamos, por ejemplo, de Nimrod, hombre que fundó Babilonia. ¿Se acuerda de Nimrod? Él aparece en Génesis capítulo 10 y en Apocalipsis capítulo 17. Nimrod intentó realizar una torre, lo llamó la Torre de Babel. Él construyó una torre con una idea en su corazón, de él subirse a la cúspide y de ahí gobernar el mundo entero y desafiar directamente a Dios. Esa es una idea del anticristo. Pero él no terminó de construir la torre y él fue destruido y esparcido. Pero es un prototipo del anticristo, de lo que el anticristo hará. También se hablaba de Antíoco Epifanes, un hombre que destruyó el primer templo, que prácticamente muchos lo acusaron de ser el anticristo porque ingresaba dentro lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 8 del verso 9 al verso 14, hablando de las características de un hombre de pecado, un hombre pecador, un hombre malvado. Otros acusaron también a Nerón en su tiempo. Por ejemplo, la iglesia primitiva acusó mucho a Nerón. Nerón era un hombre desalmado que persiguió a los cristianos como a animales y los mató inhumanamente. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 verso 7 aún la escritura hace una referencia a Nerón. Y los cristianos del primer siglo, como aquí está escrito, lo consideraban el anticristo, un anticristiano, porque perseguía a los cristianos como a animales. Se habla también de Napoleón Bonaparte, quien pretendió la conquista y la unidad de toda Europa y evidentemente del mundo. Una característica muy especial del anticristo: debe de llegar a ser un gobernante mundial. Pero Napoleón murió, fue derrocado, a la final se quedó. Adolfo Hitler tuvo la misma idea. Él ordenó la muerte de millones de judíos y también pretendió establecer un imperio universal, un imperio mundial. Pero de la misma manera, ellos solo son un arquetipo, un prototipo del anticristo, pero no en sí han llegado a culminar lo que la palabra del Señor nos hablaba del anticristo. Muy bien, entonces hasta ahí hemos observado algunas referencias históricas que necesitamos conocerlas para que en un momento dado tampoco nadie nos llegue a confundir con ideas extrañas que en este tiempo están haciendo aparecer. Esos solo son prototipos, no fueron el anticristo, no se cumplió las profecías bíblicas con ellos. Ellos nunca implantaron un gobierno mundial al punto en que existiera una sola moneda,
al punto en que nadie podría comprar ni vender si no tuvieran una sola moneda. El Imperio Romano, los pueblos que conquistó, solamente cobraba de ellos los impuestos, pero ellos manejaban aún su propia economía. No ingresaba dentro de las profecías bíblicas. Sí son prototipos, pero no era el tiempo aún del anticristo. Había muchas cosas que debían cumplirse, lo que en este tiempo se está cumpliendo. Quiero que observemos ahora de dónde vendrá el anticristo. ¿Cuál será la región geográfica de donde él saldrá? ¿Se puede saber de qué país ha de salir el anticristo? Directamente apuntar a una nación sería errado, pero sí hay un rastro bíblico muy interesante para poder comprender de dónde tendría que salir según el rastro de la palabra. Encontramos en Daniel capítulo 9, verso 26, un anuncio hablando de un príncipe que había de venir, refiriéndose al anticristo. Pero ¿de dónde había de venir? En Isaías capítulo 10 nos abre un poquito las luces mencionando al anticristo o señalando al anticristo como el asirio. Isaías reconoce al anticristo y lo señala como el asirio. Entonces, ahí ya se nos forma una idea, porque la región asiria, la región de Siria, el país de Siria, existe actualmente. Ahí tenemos una idea, pero no es el todo. Porque en Daniel capítulo 7, verso 24, y este versículo o esta interpretación la encontramos en 4 versículos de Daniel, tanto en el capítulo 7, en el capítulo 7 la encontramos en 4 ocasiones. En el verso 7, en el verso 19, en el verso 23 y en el verso 24. Pero también en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, verso 34, encontramos una alusión muy interesante, que estoy seguro usted nunca escuchó, pero que creemos que el Espíritu de Dios nos conduce a esta verdad. En este capítulo, en este libro, en el capítulo 7, menciona al anticristo como el diferente. Y analizando esta palabra diferente en el hebreo original, vamos a encontrar una nacionalidad de dónde podría venir el anticristo. Leo el versículo, dice: los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Hablando del anticristo, estos 10 reinos también están como 10 cuernos en el libro del Apocalipsis. Al final vamos a estar hablando quiénes son esos 10 cuernos, esos 10 reinos que bíblicamente en la profecía son los reinos, los países que en un momento dado tendrán el control, el poder a nivel mundial, que le entregarán el poder a la bestia. Le entregarán el poder ¿a quién? Al anticristo. Entonces este versículo es un versículo paralelo de Apocalipsis. Por tal, el diferente vendría siendo el anticristo. Ahora, vamos a irnos a su etimología hebrea. ¿Qué dice el lenguaje original? Esto lo he extraído para los hermanos que quieran revisarlo, para los que no me creen. Lo he extraído del diccionario Strong en español. Usted puede buscarlo. Ya tenemos una herramienta preciosa como viene siendo la espada electrónica en este tiempo. Usted puede buscarlo. En el diccionario Strong, la palabra diferente viene con la palabra Shema, o viene de la palabra Shena. Y inmediatamente la palabra Shena hace referencia al caldeo. Y ahí ya nos manda a una región. También significa ser diferente, mudar, revocar. Pero en principio nos manda a una región, Shena, como la región caldea, el caldeo. Entonces, si regresamos un poquito a lo que viene siendo Daniel, leeríamos de la siguiente manera: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente. Y según lo que hemos analizado, el cual será caldeo. Bendito sea el Señor. Esto es muy interesante, le invito a revisar porque no lo va a encontrar esto en otros lugares. Dios permita su revelación en este tiempo. El caldeo. Ahora analicemos un poquito
algo de la cultura caldea y qué región actualmente ocuparía, qué país ocuparía la región en la cual existió la cultura caldea. Recuerde que la cultura caldea existen rastros en la escritura bíblica, por supuesto. Abraham venía de Ur de los caldeos. Existe ese rastro, así que podemos hacer esta interpretación. Dice, la cultura caldea, asiria o Mesopotamia se desarrolló en el cercano oriente, en la región que los griegos llamaron Mesopotamia, que quiere decir ciudad entre ríos. Abarca 140 kilómetros cuadrados de superficie, encerrado entre dos cursos de ríos, el Tigris y el Éufrates, que nacen en las montañas de Armenia, recorriendo el norte, de norte a sur. Actualmente, escuche esto, en su territorio se encuentra Irak, con su capital, Bagdad. Encontramos entonces en la escritura bíblica dos regiones, tanto Siria como Irak. Nos vamos a un mapa. Aquí he conseguido un mapa muy especial, muy interesante, de manera maravillosa, pues la palabra de Dios realmente es maravillosa, es exquisita. Siria e Irak, los dos países que aparecen en la escritura bíblica, son naciones, mire, con territorios unidos, naciones juntas, que comparten, amados hermanos, mire, una línea que los llega a dividir. ¿Qué le estoy queriendo decir? Según la investigación que hemos realizado, toda la región de rojo que usted puede observar, no sé si a través de su computadora o a través de su celular, toda esta región de rojo, esta línea que estoy señalando con el cursor, vienen siendo las fronteras entre Siria e Irak, toda esta línea del medio. Observe, ahí tenemos también los ríos que la palabra del Señor nos menciona. Acá tenemos Damasco también. Más acasito, mire, si usted observa, ya está Israel, la tierra del Señor. Aquí tenemos Jordania, el Líbano. Pero toda esta región roja que observamos aquí, en determinado momento de la historia, fue el lugar en donde la cultura caldea se desarrolló. Por tal, según la escritura bíblica, entendemos que el anticristo tendría que salir de esta región que está marcado como rojo. A ver, vamos a regresar. De esta región que está marcado con rojo. De entre Siria e Irak debería salir, según la palabra de Dios, hasta donde hemos podido entender, el anticristo. Qué interesante, ahí tenemos ya algo más que podemos llegar a aprender. Es importante conocer estas situaciones, sí. Hay algunos que mencionan también que debe venir de la tribu de Dan, pues debe ser judío, puesto que los sacerdotes de Israel deben de reconocerlo como en determinado momento el Mesías, y no van a reconocer en ningún sentido a alguien que no sea judío. Entonces también aquellas cosas es a tomarlas en cuenta. Puede ser directamente un descendiente de judíos. Los judíos están en todo el mundo. Descendientes de los judíos en la diáspora que en su tiempo sucedió, abarcaron el mundo entero. Aún hay libros muy interesantes donde se menciona que los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en la persecución de Hitler, aún tuvieron que cambiar de nombres y de apellidos y se metieron en lo que viene siendo Centroamérica, Norteamérica, en países de Sudamérica. Y hay judíos en todo el mundo. Yo creo verdaderamente, el Señor le dijo a Abraham: serás padre de naciones, padre de multitudes, tus hijos serán como las estrellas de los cielos. Considero que aquello se cumplió en el tiempo de la diáspora, cuando los judíos se fueron repartidos por todo lado, y asimismo se siguió cumpliendo en el tiempo de Adolf Hitler, cuando los judíos terminaron de poblar, vamos a decirlo así, el mundo entero, y se ocultaron en diferentes naciones, aún tomaron otros apellidos, otros nombres, y actualmente existen judíos que ni siquiera, o hay descendientes de judíos que no tienen aún idea de que en alguna ocasión alguien de su árbol genealógico fue un judío que perteneció a alguna de las 12 tribus. La profecía bíblica se cumple siempre a la perfección. Bueno, avancemos, pero ahí tenemos, véalo por un instante más, de esa región marcada en rojo debería de salir
según la Escritura, hasta donde podemos entender, el anticristo. Bendito sea el Señor. Ahora quiero que observemos su aspecto espiritual. El anticristo ha de tener un aspecto espiritual muy interesante. En Génesis capítulo 3, verso 15, menciona la raíz, la esencia que debe de tener el anticristo. Recordemos que el anticristo, Satanás, siempre ha intentado imitar a Dios. Siempre de una o de otra forma, él intenta imitar a Dios. Es increíble, pero es verdad. Ahora, en Génesis 3:15 dice la Escritura, escrito está: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, vea, hay una simiente de la mujer, una naturaleza de sangre, una simiente, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es una profecía hermosa que dice que en un momento dado el Señor llegará y le pisará la cabeza al diablo. ¿En qué momento aquello sucederá? En la batalla del Armagedón, cuando el diablo sea encerrado por 1000 años en el infierno. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Así como, si usted puede observar, acá tengo una pequeña imagen, una referencia. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. Fue obra misma del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Él tenía la esencia del Espíritu Santo. Él tenía la esencia de Dios. Él mismo era Dios. El anticristo debe de tener la esencia de Satanás. Aún en 2 de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 9, nos habla y nos dice advenimiento, que es por obra de Satanás, de Lucifer. El anticristo debe de tener una esencia misma de Satanás. La próxima semana, en la segunda parte de esta enseñanza, le he de hablar, amado hermano, de que en un momento dado aún Satanás se ha de encarnar. En un momento dado de la semana 70, él se va a encarnar en el anticristo. Impresionante. Pero ese viene siendo el aspecto espiritual. Su esencia debe ser netamente demoníaca. Ahora quiero que veamos algunas profecías, cómo lo presenta la palabra del Señor al anticristo, cómo lo presenta. Vamos a ver primeramente las profecías del Antiguo Testamento, antiguo testamentarias. En Génesis capítulo 3, verso 15, lo hemos visto, se le presenta como la simiente de la serpiente. En Isaías capítulo 14, verso 4 al 6, y el verso 27, el capítulo 27, verso 1, se le muestra como el rey de Babilonia. Vea cómo son, sin una tendencia a un gobernante mundial, a un rey. Daniel capítulo 7, versos 7 y 8, y asimismo también del verso 20 al verso 26, se lo presenta como el cuerno pequeño, que creció y creció, porque al principio se muestra una figura no muy grande, pequeño, pero va creciendo al punto que en un momento dado se autodenominará, se le entregará el gobierno mundial. En Daniel capítulo 9, versos 24 al 27 se habla del príncipe que ha de venir. En Daniel capítulo 11, versos 36 al 47, se habla el rey que hará su voluntad. Porque el anticristo no obedecerá a nadie. Él hará su propia ley. En esos versículos menciona que él mismo aún hará su propia ley. Él cambiará la ley para que toda la ley le favorezca por completo a él. Él hará toda su voluntad. En Isaías capítulo 14, verso 4, lo llaman el opresor. Se lo muestra como el opresor. Asimismo, ahora vamos a ver las profecías que hablan del anticristo, pero en el Nuevo Testamento. Las profecías novotestamentarias. En Juan capítulo 14, verso 30, se presenta al anticristo como el príncipe de este mundo. Y en su tiempo, verdaderamente, él llegará a ser el príncipe, la autoridad del mundo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, se habla de él como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Denota actitudes tremendas de este hombre,
un hombre que llevará la perdición al mundo entero, un hombre que traerá el pecado al mundo entero, por el cual un juicio final. En Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 18 lo muestran como la bestia. ¿Por qué? Por el carácter bestial que ha de tener. Este hombre en determinado momento no se meará en matar a cualquier ser humano con tal de obtener sus propósitos. Habla como la bestia por su carácter bestial. En Mateo capítulo 24, verso 25, se habla de él como la abominación desoladora. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, también lo observamos como el inicuo. Y aquí hay algo muy interesante. Voy a leer el versículo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces en este versículo se lo presenta como el inicuo. Ahora, quiero que hagamos una revisión sobre esta palabra y usted se va a sorprender de lo que vamos a ver en este momento, el significado de esta palabra inicuo. ¿Por qué se le presenta como el inicuo? La palabra inicuo, mire, viene del griego, escuche ahí, anomos. ¿Qué significa la palabra anomos? El inicuo, el anomos. ¿Qué significa anomos? Quiere decir sin ley, sin moral. Escuche lo que voy a hablar en este momento. Antes de la aparición del anticristo, el espíritu del anticristo, el espíritu del engaño, va a empezar a acrecentar su poder en el mundo entero. Ya lo vamos a empezar a sentir y ver características de él y cómo su espíritu, vamos a decirlo así, se está moviendo y tomando control del mundo. Él es presentado como el inicuo. El inicuo significa sin ley moral. Por implicancia, un gentil, un impío, un malo, un transgresor de la ley. ¿Qué significa aquello? Que antes de la aparición del anticristo, el mundo debe experimentar un tiempo sin ley, experimentar un tiempo sin moral. Los hijos golpearán a los padres. La población del mundo entero, poco a poco, no tendrá respeto aún por la policía. Ya estamos viendo aquello en varios países donde la población se está levantando en contra de las fuerzas del orden, vamos a decirlo así. Mire, es un lugar sin ley, es un tiempo sin ley. Antes, repito, de la aparición del anticristo, se lo denota como el inicuo. El inicuo implica sin ley, sin moral, transgresor de la ley. Debe ser un tiempo en el cual la humanidad, como dice la Escritura, a lo malo le llamará bueno, y a lo bueno le llamará malo. Aquí tengo unas imágenes. Golpearán a los padres, no tendrán respeto por las autoridades, no habrá moral. Si usted puede ver la imagen de la esquina, verdaderamente es vergonzosa. Son niños, están en posiciones que yo no me animo ni a relatar. Posiciones sensuales, sexuales, son niños de 6, 7 años. Es un tiempo sin moral. Esto es solo una pequeña muestra. Tengo aquí un pequeño video que también vamos a observarlo. Así está la humanidad en este tiempo. Estamos viviendo la preaparición del anticristo. El anticristo está a punto de aparecer, porque la Biblia lo retrata como el inicuo, como el sin ley, sin moral, y la humanidad está así en este tiempo. Es un video corto. Mire, no hay moral, no hay respeto. Cada quien hace lo que quiere. Es impresionante. Volvamos a ver. Así está la humanidad en este tiempo. Porque antes de la aparición del anticristo, el inicuo, la humanidad debe de experimentar un tiempo sin ley y sin moral. Y es lo que estamos viviendo. Esta es solo una pequeña muestra, es un corto video. Pero podríamos pasar horas y horas demostrando este punto, que sé que usted ya lo entiende. Yo lo creo que lo entiende. Porque usted sale a la calle
va a ver que ya no hay moral. Niños de 12, 13 años se abrazan en las esquinas, se están besando. Adolescentes tienen sus hijos. Es increíble. Ya no hay el respeto que antes se tenía, ya no hay la moral que antes se tenía, ya no hay el temor que antes se tenía. Con tristeza podemos ver las estadísticas, como en los colegios ya parece algo normal que en quinto, sexto de secundaria aparezcan embarazadas, aparezcan ya como papás, como mamás. Eso muestra que estamos viviendo un tiempo sin ley, un tiempo sin respeto, un tiempo sin moral. El inicuo está a punto de hacer su aparición. Qué increíble. Ahora vamos a ver en un séptimo punto características del anticristo. Vamos a ir viendo algunas características que la Escritura nos muestra sobre este personaje. Estas características son muy importantes de poder entender. Hay más, hay quienes hablan aún de 32 características, otros señalan unas 24 características. Solamente le voy a mostrar algunas, quizás las más importantes, para que nosotros también las tengamos muy en cuenta. Pero sí, debe ser un hombre de características impresionantes, un ser humano como nunca antes se ha visto. Apocalipsis capítulo 13, verso 3 al 4 nos habla que él será diferente a todos. ¿En qué sentido? Este hombre, una vez que aparezca, tendrá poderes milagrosos, sanará a las personas, tendrá poderes sobrenaturales. Por aquello tengamos mucho cuidado. No todos los milagros son de Dios. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, no, ¿en nombre de quién habrá sido? Porque el Señor les mira y les dice, malditos, no los conozco. No todo milagro es hecho por Dios. El versículo de Apocalipsis nos muestra cosas impresionantes. Daniel nos habla de lo mismo y también en Tesalonicenses nos habla que Él hará milagros sorprendentes. Hay un momento dado, como le digo, eso lo vamos a ver la próxima semana cuando analicemos las 70 semanas, el trajinar del anticristo, qué es lo que él estará haciendo desde su aparición. Eso lo veremos la próxima semana. Hay un momento dado en el cual él aún muestra la escritura que recibirá un impacto, el cual lo matará, pero después de poco tiempo él resucitará o regresará a la vida. Es el momento en el cual Satanás se encarnará, entrará en el anticristo, ese hombre de pecado, y se encarnará en el anticristo. ¡Wow! Apocalipsis 13:18 habla de una elevada sabiduría, mencionando aquí hay sabiduría. Era un hombre sabio, será un hombre inteligente, será un hombre entendido en enigmas, comprenderá muchos de los secretos del mundo. Mateo 24:23 lo señala como el engañador. Lo mismo, según los Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 al 12, lo señalan como el engañador, el que engaña a este mundo, que trae un espíritu de engaño y que engañará. Escuche esto, y en un momento le voy a mostrar con un cronograma, con una cronología del tiempo, una cronología escatológica. Le voy a mostrar cómo el engañador trabajará en particular al principio. ¿Con quiénes? Los del mundo ya están engañados, ya son de él. ¿A quiénes tiene que engañar? A la iglesia, pero no a la iglesia que se va, no a la iglesia que se va en el arrebatamiento. Esa no puede ser engañada. Esa tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Esa puede identificar a los que se dicen apóstoles y no lo son. Entonces, ¿a quiénes engañarán? A la iglesia que se quede, a la iglesia apóstata que se quede. La iglesia apóstata se quedará. Esa será engañada por el espíritu del anticristo. Bendito sea el Señor. Ya hablaremos un poco en un momento, un poco más de aquello. Apocalipsis 11, versos 7 al 11, habla que este será capaz de las mayores maldades. Este hombre será
un malvado tendrá la esencia misma, como lo hemos visto según el Génesis, la esencia de Satanás. Quisiera leer este versículo. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 11. Si usted está ahí siguiéndome con su Biblia, le invito a buscar Apocalipsis capítulo 11, del verso 7 al verso 10. Vamos a leer. Es una lectura muy interesante. En estos versículos nos muestra su maldad. Usted sabe que en determinado momento aparecerán dos hombres de Dios conocidos como los dos testigos. Estos dos testigos hablarán la verdad de Dios, pero en determinado momento el anticristo mandará a capturarlos y los matará. Y los tendrá ahí. Yo llego a entender que los tendrá en el patio del templo, mofándose de ellos. No permitirá que sean enterrados. Y aún se menciona que será transmitido eso a nivel mundial y el mundo entero se alegrará de la muerte de los dos testigos. ¿A qué nivel se alegrará? Aún se darán, dice, regalos entre ellos. Ahí vemos su gran, extremadamente, la maldad que él tendrá en su corazón. Si podemos leer esos versículos, retratan la figura de esta manera. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, el anticristo que sube del abismo, hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y ellos los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Debe ser transmitido eso a nivel global. Ahora eso es muy sencillo. Eso es ya muy sencillo de hacer. Antes era bien difícil comprender esta profecía. Era algo extraño poder comprender. Todo ojo lo verá. ¿Cómo es posible? Hace 100 años atrás, 150 años atrás, el hombre se movía en caballo. Había telegramas. Era una forma muy difícil de poder comunicarse una con la otra. Aún no sabíamos qué estaba haciendo una persona de aquí a 100 metros, hasta donde nuestros ojos podían observar. Actualmente, con el avance de la tecnología, podemos saber qué está pasando en cualquier parte del mundo al segundo. Será transmitido a nivel mundial. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¡Qué maldad! El verso 10, mira lo que observa. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. El mundo entero verá los cadáveres de los dos testigos y se alegrarán, se regocijarán, aún lo tendrán como día de fiesta. Por aquello el versículo dice, porque estos dos profetas habían atormentado, dice, a los moradores de la tierra según ellos. Y el versículo 10 dice, y se enviarán regalos unos a otros. Aún lo tomarán ese tiempo como un tiempo de festividad. Se darán regalos unos a otros. Así como lo hacen en las Navidades, aquello que simplemente es parte de la tradición del mundo, se obsequian y se dan regalos. Más o menos así se darán regalos entre ellos, porque se alegrarán, lo tendrán aún como día de fiesta. Ahí hablamos de la maldad del corazón del anticristo. En Daniel capítulo 8, verso 25, se habla que será un político extremadamente hábil. Tan hábil que él será el que en un momento dado coloque paz y seguridad entre las naciones árabes e Israel. Y será el punto en el cual él será presentado como el anticristo, como el gobernante, para nosotros los cristianos el anticristo, para el mundo entero como el gobernante mundial, como el Salvador, como aquel que trajo paz al mundo entero, paz y seguridad al Medio Oriente. Y será visto por los judíos como el Salvador, el Mesías, porque una vez que se firme el acuerdo de paz y seguridad, comenzará la construcción del tercer templo, lo que los judíos tanto anhelan. Le invito a ver la enseñanza que hemos dado sobre el tercer templo, está en esta misma página, usted comprenderá mucho acerca de lo que le estoy hablando. Le invito, tenemos la enseñanza del tercer templo, una enseñanza que ha sido muy bien recibida. Véala. Si usted no me está entendiendo en este punto, vea esa enseñanza, dura más de 1 hora, y usted comprenderá, el tercer templo es bíblico. Todo está listo y preparado para ser construido, solo se está esperando el acuerdo de paz y seguridad entre las naciones árabes,
que den paso a que en el monte Moria se pueda construir el tercer templo. Apocalipsis 17:12 nos dice: hará que otros le sigan. Hará que otros le sigan. Será un hombre que tendrá mucho carisma. Será un carismático en realidad. Y millones lo seguirán. Millones lo seguirán. Eso es algo impresionante. Ahora, Daniel capítulo 9, verso 27 le dice el abominable, por las características que tiene. Daniel capítulo 11, verso 37 al 38 muestra que será un idólatra, que no respetará a Dios alguno. Él mismo querrá hacerse llamar Dios. En 2 Tesalonicenses 2:4 nos habla de su altivez, de su soberbia, al punto en el cual se menciona que él, a la mitad de la semana 70, ingresará en el templo de Dios y se sentará en el trono de Dios. Y ahí una pregunta que siempre hacen: ¿acaso dentro del templo había un trono? ¿Acaso el sacerdote se sentaba en un trono? ¿Por qué la Escritura dice que se sentará en el trono de Dios? Le invito una vez más, vea la enseñanza que hicimos sobre el tercer templo. Ahí usted se va a maravillar. Sí, el tercer templo tendrá un trono. Trono que ya existe, que en su tiempo fue conocido como el Arca del Pacto, que en su figura de construcción se asemeja a un trono. El Arca del Pacto ya lo tiene el pueblo judío, debe ser colocado en el lugar santísimo, como la presencia, la referencia, la presencia de Dios mismo. Pero en su arquitectura original, no la que todos conocen. Le invito a ver la enseñanza del tercer templo. Ahí usted va a ver fotografías de la arquitectura la arquitectura original del Arca del Pacto, y se asemeja por completo a un trono, pues es el trono de Dios, y el anticristo se animará a sentarse en ese lugar. Bendito sea el Señor. Así completará algo que Satanás siempre quiso, tomar el lugar de Dios. Bueno, ahora vamos a observar algo también muy interesante. El anticristo ya estaría en la tierra. Hay una pregunta que muchos se hacen. Ya hemos observado sus características, de dónde viene el aspecto espiritual, cómo está operando en este tiempo. Pero ahora nos cabe responder también una pregunta. ¿El anticristo ya estaría en la tierra en este tiempo? Yo soy un convencido total de que el anticristo ya ha nacido. Ya está en esta tierra. No sabemos quién es. Aún no se está dejando ver. Hay cosas que aún se tienen que cumplir para que Él se manifieste. Pero creemos verdaderamente. Es mi pensamiento particular. Considero que el anticristo ya ha nacido, ya está en esta tierra. Segunda Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y yo creo que este versículo es para este tiempo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Por qué no aparece? Hay algunos versos de la Escritura que aún deben de cumplirse. En particular, la aparición del anticristo será señalado por el arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el Señor. Tengo acá una figura, pues el resto del versículo dice: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Leo el verso completo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo ya está en acción el anticristo. ¿Por qué no aparece? Hay algo que aún lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? Por supuesto, el Espíritu Santo, la iglesia de Dios. Hay muchos que mencionan que el Espíritu Santo partirá juntamente con la iglesia. Otros que dicen que solo partirá la iglesia, que el Espíritu aún se tiene que quedar, porque hay algunos que aún deben ser convencidos de pecado, justicia y juicio, porque esa es la labor del Espíritu, la labor de evangelismo, porque en los 7 años de tribulación aún habrá algunos que comprendan la verdad o que sostengan la verdad. Eso es algo que aún ni los más estudiosos de la profecía bíblica se han puesto de acuerdo. Pero
sí estamos de acuerdo, sí se está de acuerdo en que una vez que la iglesia sea quitada de en medio, entonces hará su aparición el anticristo. En un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nosotros seremos arrebatados, nos encontraremos con el Señor, así como está escrito en 1 Tesalonicenses 4:17, en las nubes, y estaremos siempre con el Señor. Mientras tanto, viendo toda esa situación del arrebatamiento de la iglesia, el anticristo hará su aparición. Aún utilizará todo ese ajetreo de la humanidad. Él hará su aparición. 10 naciones en el mundo lo posesionarán como el gobernante mundial. Ahora quiero que observemos aquí una cronología bíblica. Esta cronología puede ser realizada según lo que está escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2 del verso 1 al verso 12. Voy a invitarle a que saque su Biblia, a que abra su Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Nos han estado llegando varios mensajes. Agradecemos al pueblo de Dios, a todos nuestros hermanos que están conectados en este tiempo, a todos mis hermanos que están conectados. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus corazones. Los alentamos siempre en el camino de la cruz. Sigamos adelante en este camino tan precioso que es servir y seguir a nuestro Señor. En cualquier momento viene el día del arrebatamiento. Hay que preparar nuestro corazón y hay que preparar también nuestro conocimiento. Amén. El anticristo. Vamos a ver una cronología de cómo deben de suceder los hechos. Esto solo es una pequeña muestra. Una cronología es muchísimo más amplia, pero esto nos va a ayudar a entender sobre lo que nos menciona 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 12. Primero vamos a leer estos versículos, luego voy a explicar esta cronología y espero en mi corazón podamos comprenderla. Dice el escrito, 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, un título: manifestación del hombre de pecado, la manifestación del anticristo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Los cristianos de Tesalónica habían recibido una carta a nombre de Pablo. Trajeron una carta y le dijeron: Pablo ha escrito esto, y en esa carta lo que se llegaba a mencionar, se llega a entender que estaba mencionado, era que el arrebatamiento de la iglesia, el día del Señor, ya había llegado. Y que bueno, los de la Tesalónica se habían quedado, y en ellos entró tristeza y dolor. Aún preguntas hicieron mencionando: ¿y qué será de nuestros muertos? ¿Qué va a ser ahora de nosotros? Y Pablo enseña a los tesalonicenses diciéndoles: tranquilos, yo no he enviado esas cartas, ustedes tengan paz, no se dejen mover de su modo de pensar, no se conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ellos se habían lastimado sus corazones y habían entristecido sus corazones. Pero Pablo les señala algunas situaciones que deben de acontecer antes de la aparición del anticristo, por tal, antes del arrebatamiento de la iglesia. Diciéndoles desde el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí ahorita vamos a analizarlo esto con el cuadro que usted está pudiendo observar. Vamos al verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si se sienta en un lugar, hay un trono donde se sienta, y eso es algo interesante de observar. El verso 5 al 12 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. ¿Qué lo detiene? La iglesia. Una vez que la iglesia sea quitado, Él será manifestado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, y hemos estudiado la palabra inicuo. Bendito sea el Señor. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás, el anticristo, vendrá con poder. ¿Quién le dará ese poder? Ese poder le dará Satanás. ¿Qué tipo de poder? El poder de hacer señales, de hacer milagros, de hacer prodigios. Por aquello, no todos los milagros son de Dios. Sepamos revisar qué es de Dios y qué no es de Dios. Del 10 al 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Vea, el arrebatamiento de la iglesia ya ha sucedido y el poder engañoso empieza a trabajar. Y les repito, ¿en quiénes trabajaría ese poder engañoso? No en los del mundo ya están engañados. En los que se han quedado, en aquellos que no creen en el arrebatamiento, en la iglesia apóstata, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahorita lo vamos a entender mejor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Los del mundo ya están condenados, pero algunos que tuvieron la fe en el Señor, ellos serán engañados por tal condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Observemos este cuadro. ¿Qué hemos acabado de leer? La idea es esta. Espero usted pueda observar el cursor. Si puede observar el cursor, esta línea que está en forma horizontal, vamos a decir que es una línea del tiempo, una línea cronológica. He puesto acá una cruz como referencia a que de la cruz para atrás viene siendo el antiguo pacto, de la cruz para adelante viene siendo el nuevo pacto. De la cruz hasta el tiempo del arrebatamiento viene siendo el tiempo de la iglesia. Amén. Perfecto. Quiero que observemos. Segunda Tesalonicenses nos menciona una grande realidad, que debe haber un tiempo de apostasía antes que se manifieste el hombre de pecado. Tengo aquí dos líneas, una línea azul y una línea roja. Este es el tiempo que estamos viviendo actualmente, que la iglesia ha estado viviendo actualmente. La roja vamos a dar referencia que es la iglesia apóstata. Esta línea roja vendría siendo la iglesia apóstata, la iglesia que se ha apartado del precepto bíblico, la iglesia que se ha apartado de Dios. Pero como usted observa, está unido a una línea azul. Vamos a decir que esta línea azul es la iglesia que se ha mantenido en santidad, la iglesia que se ha mantenido en la sana doctrina. Pero si usted observa, los dos están juntos, porque la palabra del Señor menciona que el trigo y la cizaña deben de estar juntos, deben de crecer aún juntos. Dios mismo permite aquello porque las profecías deben de cumplirse. La apostasía ya está presente, es algo que nosotros lo podemos ver día a día, hombres que se han apartado de la verdad bíblica. En un determinado momento, según Tesalonicenses 2:7, 1 Corintios 15, 50 al 52, Juan 14, 1 al 3, Apocalipsis 3:10, 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17. En un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá, y estos son solo algunos versículos, tenemos muchos versículos más sobre el tiempo del arrebatamiento o el punto del arrebatamiento. En un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá el arrebatamiento. Es lo que menciona 2 Tesalonicenses 2:7. Seremos quitados de en medio. En este momento estamos en el medio de la apostasía y la aparición del anticristo. Estamos en el medio. Esto debe ser quitado. La iglesia será arrebatada. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? Los que hayan mantenido su fe en el Señor, los que tengan su corazón en Dios, no en el mundo, los que no hayan entrado en la apostasía. Si usted observa,
he dejado la línea roja que continúe hasta el anticristo. Esta línea roja continúa. ¿Por qué continúa? Porque la iglesia apóstata no se va con el Señor. La iglesia apóstata se queda. La iglesia apóstata no se va con el Señor. La iglesia apóstata dará su mayor manifestación después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento ellos gritarán, ellos se buscarán los unos a los otros. Será un tiempo terrible para la iglesia apóstata. Ahí muchos querrán arrepentirse, ya será tarde. Ya será tarde. Hoy hay tiempo. Hoy hay tiempo. Voy a mostrar un momento un ejemplo sin temor de una iglesia que está en apostasía. Pero es el tiempo de salir de esos lugares y buscar una iglesia de sana doctrina, sana enseñanza, donde puedan guiar su corazón a Cristo. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabe una persona si se va o no se va con el Señor? No es difícil de saber aquello, es fácil saber aquello, si conoce la Escritura. ¿Cómo sé que me voy en el día del arrebatamiento? ¿Cómo sé que si soy parte de la iglesia de la cizaña, de la iglesia apóstata, o soy parte de la iglesia del trigo, de la iglesia sana, de la sana doctrina? ¿Cómo sé dónde está mi corazón? ¿Cómo sé quién soy yo? Si soy un apóstata o soy alguien que se irá en el día del arrebatamiento. Hay un versículo precioso, hay varios versículos hermosos en Romanos que pueden testar nuestro corazón. En el libro de Romanos está escrito, mire, que los que están en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero que los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Eso puede ayudarnos fácilmente a comprobar si somos o no somos de Dios. ¿Cómo es eso? Mire el verso. Búsquelo, está en el libro de Romanos. Los que son del Espíritu piensan, piensa, dentro de la cabeza, en el cerebro, piensan. ¿En qué piensan los que son del Espíritu? En las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Bendito sea el Señor. Porque la palabra pone ahí la palabra piensas, la Escritura pone la palabra piensas. Porque nuestra cara, nuestra figura, nuestro rostro, nosotros podemos engañar. Podemos mostrarnos como buenos cristianos, como hijos de Dios, como quienes se irán en el arrebatamiento. Podemos aplaudir los domingos, cantar, levantar nuestras manos. Pero Dios conoce nuestros pensamientos, Él conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. Aún antes de que salga de nuestra boca las palabras, Él ya las conoce. Él conoce nuestros pensamientos. Por lo cual Él nos sabe, Él nos examina y nos dice, si eres mío, vas a pensar en mis cosas. Si estás en el Espíritu, pensarás en las cosas del Espíritu. Usted tiene que levantarse en la mañana, meditar y pensar, ¿cuáles son sus planes cuando usted se levanta? ¿Con qué intención se levantó esta mañana? Si se levantó con la intención, por ejemplo, hoy estamos de ayuno en todas las casas, en los hogares de los hermanos que son parte del Ministerio Vino Nuevo. Estamos en un ayuno, tenemos una oración conjunta, una oración unida, como está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde tenían una oración unánimes. Estamos en diferentes hogares, pero estamos unánimes. Estamos también en un tiempo de ayuno, suplicando misericordia a Dios por todo lo que está aconteciendo y por nuestra iglesia. Ya, si tú te has levantado, ejemplo, esta mañana y has dicho, amén, hoy tengo que ayunar, hoy tengo que escuchar la palabra, hoy me pondré alabanza, es día del Señor, y con gozo en este momento aún estás sentado, observando la palabra, porque la has esperado aún, entonces estás pensando en las cosas de Dios. Si eres estudiante, universitario, empresario, comerciante, y te levantas y dices, un día alguien te pregunta y te dice, ¿para qué estás estudiando? Y tú dices, para ser un hombre que dé buen testimonio en esta tierra. Y aún con mi estudio un día Dios me bendiga y con aquello yo pueda apoyar a un misionero, apoyar a la obra, apoyar a los obreros, que el evangelio se expanda. Entonces estás pensando en las cosas de Dios. Si tienes un negocio o eres un empresario y tú dices, voy a ganar dinero. ¿Y para qué vas a ganar el dinero?
quiero apoyar, quiero llevar, quiero mandar recursos a personas, a iglesias pobres, quiero fundar una iglesia en lugares donde no hay cómo construir, quiero apoyar, mi afán, mi anhelo es apoyar. Y si un día usted tiene y cumple aquello, entonces déjeme decirle que usted está en el Espíritu. ¿Por qué? Porque piensa en las cosas del Espíritu. Del Espíritu. Todo nuestro diario vivir, todo lo que hagamos debe ser siempre guiado por el Espíritu de Dios. Pero el versículo también dice, pero los que piensan en la carne son de la carne, son del mundo. ¿Y quiénes son esos? Los que se han levantado esta mañana han dicho, había ayuno, había oración, pero va a estar grabado en Facebook, voy a estar viendo más tarde, ahorita es una linda película, me he comprado también, pues tengo que cocinarme hoy día, ¿cómo es posible? No, pues estoy con mi familia aquí hoy, Señor, gracias por mi familia, hoy me voy a reunir con ellos, después voy a estar viendo la enseñanza, bueno, otro día vamos a estar ayunando. Usted está en la carne, porque piensa en las cosas de la carne, alimentarse, gozarse. Piensa en usted mismo, no piensa en las cosas de Dios, por tal usted es de la carne. ¿Cree que se va a ir el día del arrebatamiento? Usted está estudiando, yo estoy estudiando, ¿para qué un día quiero tener dinero después de trabajar? Y quedar con el dinero, comprarme una casa, comprarme un auto, bueno, no está mal. Y después no, otra casa más, otro auto más, y después seguir. ¿Y las cosas de Dios? ¿Y tu llamado? ¿Y tu ministerio? ¿Para qué fuiste asido? ¿Para acumular bienes en esta tierra? ¿Donde el oín y el moho corrompen? Ahí uno tiene que pensar. Soy empresario, comerciante. ¿Y qué harás con ese dinero? Otra empresa, otro comercio, más empleados, esto y lo otro. ¿Y Dios? No, pues siempre apoya la obra también. Vamos, ¿seguro? ¿Cómo corresponde? ¿Cómo Dios manda? Es algo que nosotros tenemos que comprender. Se van a ir el día del arrebatamiento los que estén en el Espíritu. Si tú estás en el Espíritu, piensa cada día. Si tu mente piensa en las cosas de Dios, yo quisiera que usted entre en mi cabeza 2 días, un día. Bendito sea el Señor. ¿Por qué cree que usted la Escritura dice, tenemos la mente de Cristo? El creyente que se va a ir en el arrebatamiento debe de tener la mentalidad de Cristo. Debe de tener esa mentalidad que decía, ya no importo yo, que se haga en mí la voluntad de Dios. El que vive en el Espíritu debe tener las palabras de Pablo en su corazón bien establecidas cuando él decía, no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Esos se irán en el arrebatamiento. Pero la iglesia apóstata es diferente. La iglesia apóstata no piensa en las cosas de Dios. Piensa en las cosas de este mundo. Piensa el reino en esta tierra. Seremos ricos, prosperados y en victoria. ¿Cómo estamos prosperados? Bendito sea el Señor. El diablo te quiere hacer creer eso. Porque el Señor dijo que no sería difícil, fácil. Él dijo, tendrán tribulaciones. Pero yo voy a estar con ustedes. Confía, yo he vencido al mundo. Estaré con ustedes. Pero la iglesia apóstata tiene ideas extrañas. Esa iglesia se va a quedar. Y la iglesia apóstata se ha de manifestar después del arrebatamiento de manera terrible, tremenda. Se ha de dejar engañar con los milagros, según lo que está escrito. Aún en 2 Tesalonicenses capítulo 8, verso 12, se hará engañar con los milagros que hará el anticristo, pensando aún que él es el Salvador. Será la iglesia que dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa es la iglesia apóstata que verá al anticristo. Será un tiempo aún en que, como está escrito en Mateo 24, 10 al 12, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aún muchos que ahora dicen tener fe, que no, a la final yo lo amo al Señor, aún ellos durarán y su amor se enfriará. ¿Por qué? Porque sus pastores no les enseñaron a hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que no es bueno, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Un ejemplo, con todo respeto,
Si voy a poner este video, lo hago con la única intención de que se entienda que ya no es tiempo de jugar. Es el tiempo de que usted se prepare en santidad, apartándose del mundo. Recuerda que los que aman las cosas del mundo van a aborrecer siempre las cosas de Dios. Esta es una muestra de una iglesia apóstata. Bendito sea el Señor. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo se apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto solo es una muestra. Podríamos estar todo el día viendo la calamidad que lastimosamente gran parte de la iglesia está experimentando. La profecía se está cumpliendo. Ya está en marcha el misterio de la iniquidad. La iglesia apóstata ya está presente, está creciendo juntamente con la iglesia de sana doctrina, con la iglesia del trigo. La cizaña está creciendo, parece, pero sus hechos lo niegan. Dicen amar a Dios, dicen que están con Dios, pero sus hechos lo niegan. ¿Qué es esto? ¿Una discoteca? Ese es el altar donde se predica la palabra. Ese es el altar santo. Debe haber aún cierto temor en el lugar donde se predica la palabra. El Señor le dijo a Moisés: quítate tus zapatos. ¿Cómo vas a venir así aquí? Este lugar santo es. No se ha hecho diferencia entre lo santo y lo profano. Es una muestra de lo que es conocido como en este tiempo una iglesia apóstata. En el amor de Dios, con el temor de Dios se lo digo. Si usted es parte de una iglesia de la prosperidad, una iglesia con estas características aún, que solamente el dinero les interesa y no la vida de la persona, que se mueven más en manifestaciones milagrosas. No negamos los milagros, los creemos, pero todo en el orden establecido por Dios. Pues recuerda lo que hemos leído: el diablo también hará milagros. No todos los milagros son de Dios. Si usted es parte de una iglesia con estas características, le pido en el amor de Dios, salga. No le digo venga a mi iglesia. Ore, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Una vez haciéndose guiar por el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo le enviará, le mostrará el lugar donde debe congregarse, donde usted debe procesar su fe. Yo le pido de todo corazón. Es necesario. No podemos estar así. La iglesia apóstata, repito, a nivel mundial, todos aquellos que encajan en lo que es una iglesia que se ha apartado de Dios, ellos no se van con el Señor. Ellos se van a quedar. Tengo ya un cuadro un poco más amplio de lo que viene siendo una cronología escatológica. La próxima semana ya le voy a mostrar un cuadro muchísimo mayor, porque es necesario que podamos seguir avanzando en lo que viene siendo el anticristo. Vamos a hablar de los sellos, las trompetas, las copas. Es muy interesante todo aquello, que aunque solo es objeto de conocimiento, la iglesia, nosotros ya vamos a partir. Nosotros tendríamos que estar más preocupados en conocer el arrebatamiento y en prepararnos para ese tiempo, pero como conocimiento nos sirve. Tenemos acá aquello. Lo que hemos visto es este punto rojo. La iglesia apóstata ya existe y la apostasía se presentará antes que el anticristo se manifieste. Los versículos los tenemos: 2 Tesalonicenses, Mateos, 2 Tesalonicenses 2:3, Mateo 24 del 10 al 12, 2 Tesalonicenses capítulo 2, 8 al 12, Ezequiel 22:26 y muchos versos más que hablan de la apostasía, de la iglesia apóstata de este tiempo. El anticristo aparecerá después del arrebatamiento. Ya. Aquello está anunciado en 2 Tesalonicenses
capítulo 2, verso 8. Él se manifestará. No se manifiesta porque ahora hay quien lo detiene. La iglesia es arrebatada y el anticristo se manifiesta, aparece, se da a conocer. Se da a conocer con algo muy particular. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, nos habla que Él colocará paz y seguridad. Muchos creen que con el arrebatamiento comienza la semana 70. No es así. Si bien pasará muy poco tiempo para que el anticristo aparezca, o bien algunos escatólogos dicen quizás pase un poquito más de tiempo, ese es un área en el cual aún nos falta lucidez en poder comprender. No es un área muy sencilla de poder, no es un tiempo muy preciso de poder comprender. Algunos dicen 1 hora, porque en Apocalipsis dice será en 1 hora. Bueno, la idea es que sí, la iglesia se va y es real. El anticristo aparecerá. ¿Y cómo aparecerá? Aparecerá cuando Él firme paz y seguridad entre las naciones del Medio Oriente con el pueblo de Israel. Esa será la base para reconocer, o cómo reconocerán los que se queden al anticristo. ¿Cómo los reconocerán? Aquel que firme el acuerdo de paz y seguridad, ese es el anticristo. El acuerdo de paz y seguridad es firmado, comienza la semana 70. Es el punto de comienzo de la semana 70. Es el punto de comienzo también donde el primer sello es roto. Apocalipsis capítulo 6, verso 1-2, el caballo blanco. Ahí también es roto el primer sello. Comienza la semana 70, es roto el primer sello, aparece el anticristo, comienza el tiempo de paz y seguridad. Los primeros 3 años y medio es un tiempo de tribulación. En estos primeros 3 años y medio son rotos los 7 sellos. Desde la mitad de la semana 70, usted conoce lo que dice la Escritura, lo que hemos leído en 2 Tesalonicenses 2:4, que el anticristo se olvidará de esa apariencia piadosa, esa apariencia blanca de paz y seguridad, y se demostrará lo que verdaderamente es. Será el punto en el cual Él querrá entrar en el templo de Dios y querrá sentarse en el trono de Dios. Bendito sea el Señor. Eso sucederá a la mitad de la semana 70. Y de ahí para adelante es conocido como la gran tribulación. Es el periodo donde serán rotos, donde serán derramadas las copas de la ira y donde serán sonadas las 7 trompetas. Bendito sea el Señor. Tremendo. Yo le pido de todo corazón, ponga mucha atención a lo que se está hablando, lo que se está diciendo, porque esto está a punto de suceder. ¿Quién le entregará el poder al anticristo? Para terminar, déjenme mostrarle en la escritura bíblica. ¿Quién le va a entregar el poder al anticristo? Porque él no aparece bajo una elección, vamos a decirlo así, bajo una circunstancia no planificada. Él aparece por un acto muy bien premeditado. Se está hablando del nuevo orden mundial. Hablé del nuevo orden mundial la anterior semana en un video documental. También le invito a ver para que pueda comprender mejor este punto. El nuevo orden mundial. Novus Ordum Seclorum. El nuevo orden mundial. Según lo que está escrito en Daniel capítulo 7, verso 24, como una profecía, como un versículo paralelo a Apocalipsis capítulo 17, verso 12 y verso 13, el nuevo orden mundial le entregará el poder al anticristo. Por eso la necesidad de que en este tiempo el mundo vuelva a organizarse. Recuerde que con la Primera Guerra Mundial nació la Sociedad de las Naciones, nació la idea de un nuevo orden mundial y fue guiado por una organización que fue llamada como la Unión de las Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente el mundo intentó, viendo la catástrofe que había causado esa guerra. Todo esto lo he enseñado en el video documental del nuevo orden mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, una vez más el mundo dijo, no podemos estar matándonos los unos a los otros. ¿Cómo es posible? Somos países de un solo mundo. Por tal, hablaron de un nuevo orden mundial. Y fundaron lo que es conocido en este tiempo como la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Ese es el intento
por el cual el mundo ha intentado siempre tener paz. La Organización de las Naciones Unidas está enfocada a mantener la paz en el mundo entero. Esa es su visión, porque esa es la visión que tiene el anticristo, ese es el fin. Una vez que coloque paz y seguridad, el anticristo nacerá. Ahora, se está mencionando sobre un G10. G10. Países que están ya dejando de lado a Estados Unidos. 5 países europeos y 5 países del Medio Oriente, que conformarán lo que ya se ha estado anunciando, el G10, porque debe existir 10 naciones poderosas que en un momento dado, dicen una hora, ellos asumirán el poder del mundo, pero en una reunión ellos dirán, no es bueno que estemos 10 a la cabeza, le entregaremos el poder a uno solo, y le entregarán esos 10 el poder al anticristo. Estados Unidos no debe de entrar, es verdad, dentro de la profecía bíblica. No hay rastro que la nación del norte ingrese en la profecía bíblica en los últimos tiempos. La nación de Estados Unidos debe de caer, no debe de dejar de ser una potencia mundial. Hay muchos escatólogos hablaban que iba a haber una guerra, que algo podría suceder para que Estados Unidos caiga como potencia mundial. Pero ya lo estamos viendo en este tiempo. El coronavirus está bajando a Estados Unidos. Es el país más infectado, con más pacientes de coronavirus. El país que actualmente tiene más muertos. Económicamente Estados Unidos va a caer después de esta pandemia. Políticamente se está quebrantando. Ya ha retirado aún el apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Está quedando ya sin el apoyo internacional de varias organizaciones. Se está viniendo la caída de los Estados Unidos, y aquello tenía que suceder. Dejará de ser una grande potencia mundial, se mantendrá como un referente, pero ya no será lo que en antaño fue. ¿Por qué? Porque Estados Unidos desaparece en la profecía bíblica, no existe la nación del norte. Pero sí existen las naciones europeas, las naciones del Medio Oriente. ¿Dónde está escrito eso? Apocalipsis 17:12 dice: y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, bendito sea el Señor, pero que hablarán. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, en medio de ellos estará el anticristo. Pero muchas cabezas se muerden entre sí. No puede existir muchas cabezas en un lugar. Se van a terminar mordiendo entre sí. Entre víboras siempre terminan mordiéndose. Apocalipsis 17:13 dice: estos tienen un mismo propósito. Estos 10 reyes, estas 10 naciones, estos 10 poderosos, tienen un mismo propósito. ¿Y cuál había sido su propósito en principio? Estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder ¿a quién? Y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Estos 10 reyes, estas 10 naciones, estos 10 poderosos, recibirán el poder del mundo en un momento dado, pero en una hora, en una reunión. Estos le entregarán el poder a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Estos le entregarán el poder a la bestia. Le entregarán el poder al anticristo. Qué tremendo, qué terrible. Eso es real. Eso es verdad. Eso es lo que ha de suceder. Eso es lo que están planificando en este tiempo. Vea el video documental que hemos producido la anterior semana. Ahí conocerá un poco más de las sociedades secretas, de los Illuminati, que son los hombres poderosos del mundo, que siempre han querido dominar el mundo y que están impulsando. El coronavirus no es un hecho natural. Esto es creado por la mano del hombre para impulsar un nuevo orden mundial. Una tercera guerra mundial era difícil, pero esta pandemia está llegando a grados catastróficos, así como lo hizo la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. ¿Coincidencia? No. En la primera fue el primer intento de paz y seguridad. En la segunda, el segundo intento con la ONU. En esta tercera, ya todo da a entender que lo conseguirán. Y en ese momento, amados hermanos, antes que se firme el acuerdo de paz y seguridad, antes que las 10 naciones que aún se menciona, el G10, le entregue el poder
al anticristo, el arrebatamiento de la iglesia sucederá. Sucediendo el arrebatamiento de la iglesia, el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, se presentará. Tengo aquí otro videíto. Con esto ya vamos a terminar. Quiero que usted lo observe. Esto es lo que se viene a la humanidad. El arrebatamiento y la presentación del anticristo. Es desgarradora la experiencia que ha vivido esta madre, pero también tenemos otra historia similar. Acaba de suceder el arrebatamiento de la iglesia. Ahí podemos observar lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que ha pasado? No sé qué ha pasado. Venían entrando al residencial. Venían comenzando normalmente mi esposa y yo. Y de repente, en milésima de segundo ha levantado su mano al cielo y se ha espumado, como por arte de magia. Tenía el carro en movimiento, ella no abrió la puerta, en ningún momento salió. No sé qué ha sucedido, ¿qué ha sucedido? ¡No! Gracias, Alicia. Pero a pesar del caos mundial que ha arrebatado la paz del planeta en un instante, tenemos la satisfacción de contar con nuestro líder del nuevo orden mundial, el cual se ha levantado frente a los ojos de todas las naciones con un mensaje que trae esperanza de conseguir paz y seguridad. Todas las cadenas de televisión del mundo estamos conectados mediante satélite para escuchar el mensaje en vivo del excelentísimo señor presidente Nicolaus Daclein. Veamos a nuestro líder a continuación. Saludos, habitantes de la tierra. Bendito sea el Señor. Me dirijo a ustedes con la autoridad y el respaldo de todas las naciones de la tierra. Bendito sea el Señor. La desaparición de millones de personas en todo el mundo nos ha llevado al establecimiento de un nuevo orden mundial. Este sistema de gobierno nos permitirá un gobierno homogéneo, donde exista justicia, equidad, paz y seguridad para todos los que hemos quedado en el planeta. La implantación del sello o microchip con mi nombre y número es obligatorio para todos los moradores de la tierra, para asegurarles esta justicia, esta paz y esta seguridad. Tienen que recurrir a los centros de gobierno del nuevo orden mundial en su zona asignada para que se beneficien de este recurso, que ya está disponible para todos. Esta marca permanente en sus frentes o en su mano derecha va a contener todos sus datos para así poder mantener un orden y un control para que puedan hacer todas sus gestiones de negocios, incluyendo comprar, vender, transmitir pagos, solicitar ayuda de cualquier tipo, informar casos a la justicia, solicitar crédito, usar medios de transportación aérea y terrestre, obtener cualquier tipo de licencia, visa o pasaporte, poder cursar estudios escolares y universitarios, para poder recibir tratamiento médico y o el beneficio de planes médicos, poder recibir recetas y comprarlas, poder mantener un empleo y poder hacer gestiones de su cuenta bancaria, viajar y todo lo relacionado al diario vivir. Habrá consecuencias severas al que no se someta a esta ordenanza. No se permiten reuniones privadas de índole religioso, ya que todas las religiones del mundo están bajo el mandato y el escrutinio de mi primer ministro, el profeta. Todos los religiosos que quieran ejercer su religión tendrán que ser reentrenados en las creencias, prácticas religiosas y estatutos de mi primer ministro, el profeta, en forma compulsoria. En este momento quedan anuladas todas las leyes que ofrecen libertad religiosa. El nuevo orden mundial no respalda la creencia de un Dios invisible. Si existiera Dios, no existiera el caos que se ha desatado con la desaparición de millones de personas. Mi gobierno no necesita a Dios y repudia a todo lo que de él procede.
mi nuevo gobierno está solucionando la situación muy exitosamente y de manera acelerada. Para esto contamos con la ayuda de las personas más inteligentes y versadas en ciencia, tecnología, finanzas y economía, y especialmente en las fuerzas militares a nivel mundial. Toda nación, tribu, lengua y pueblo está ahora bajo mi mando y les prometo abundancia, paz y seguridad. Bajo las circunstancias que está viviendo la humanidad completa, es requisito la calma y la obediencia absoluta a las reglamentaciones establecidas para que vivamos en paz. Las consecuencias de impedir, resistir o tratar de obstruir cualquier esfuerzo del nuevo orden mundial bajo mi poderosa mano serán castigados con la pena de muerte por medio de la decapitación. Se requiere que la fidelidad al nuevo orden mundial sea absoluta y sin condiciones para que funcione y sigan prosperando nuestros planes para un mundo ordenado y en paz. Serán recompensados de manera especial todas aquellas personas que sirven de voluntarios para informarnos de cualquier traición o amenaza que atente en contra del nuevo orden mundial, no importando que el traidor sea su padre, su madre, su hijo o su hija. Hemos puesto en función un sistema de espionaje satelital donde todos los moradores de la tierra estarán bajo nuestro foco y ninguno podrá escapar de nuestro alcance. Tenemos acceso a toda su información, sus negocios, su vida diaria y sus conversaciones. Todo esto ha sido hecho con el propósito de beneficio de todos. Cuento con el apoyo de las potencias mundiales, las naciones, los gobiernos de la tierra y de las fuerzas ocultas. Y confío plenamente que cuento con el apoyo de todos ustedes. Para más información, estaré proyectándome en todos los televisores, tabletas, celulares y pantallas gigantes en todo el mundo el día 6 de cada mes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su fidelidad. Bendito sea el Señor. ¿Qué hemos escuchado? Lo que dentro de muy poco se escuchará es una dramatización muy preciosa que se ha realizado revisando la escritura bíblica. Después del arrebatamiento, cuando seamos quitados del medio, la iglesia apóstata se queda, se manifestará el hombre de pecado. Y como usted lo escuchó, así se referirá al mundo entero. Mi amado hermano, si usted me ha escuchado el día de hoy, me ha visto el día de hoy, es el tiempo de preparar nuestro corazón, nuestra vida para el encuentro con nuestro Señor. Es el tiempo de que preparemos nuestro corazón. 2 versículos que le dejo para que usted los vaya meditando en su corazón. Segundo a los Corintios capítulo 7 verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La base para poder perfeccionarnos en la santidad es aumentar nuestro temor a Dios. Por aquello, la capacidad de separar lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Lo que a la carne le agrada, pero Dios rechaza. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Y le dejo ese verso. Y el Dios, y el mismo Dios, de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Amado hermano, la próxima semana vamos a analizar la segunda parte. Una vez que aparezca el anticristo, y hemos analizado hasta su aparición. Después vamos a analizar qué es lo que él va a seguir haciendo esos 7 años. Y vamos a conocerlo un poco más. Ha sido un gozo, una alegría el día de hoy poder entregar este mensaje de la palabra. Yo le animo de todo corazón a que no desfallezca, a que continuemos, a que nos afirmemos. A nuestros hermanos de la congregación, mis saludos, mis bendiciones. Sigamos adelante en el camino de la cruz. Estamos orando aún, estamos en ayuno aún, estamos creyendo en las promesas de Dios. Todo aquello que un día Dios prometió, lo cumplirá. Pues la obra que Él comenzó, Él la terminará. Mi amado hermano amigo que me ha escuchado, le invito, acérquese este tiempo al camino de la cruz. No hay nada mejor. Vamos a orar este tiempo en el lugar donde usted se encuentre. Le invito a que cierre sus ojitos. Ahí donde usted se encuentre, le invito a cerrar sus ojitos. Sea uno, sea dos que me estén terminando de ver, yo le invito de todo corazón. Voy a orar por su vida, por su corazón. Oraré por su familia, vamos a orar por nosotros. Es bíblico, orando los unos por los otros. Quiero orar por usted. Vamos a orar. Dios tenga su misericordia, apartarnos de la maldad, darnos sabiduría, para que no podamos un día de esos arrepentirnos, viendo que no nos hemos ido con nuestros hermanos, viendo que nos hemos quedado atrás. Incline su cabecita. Solo a ti, Señor. ¡Santo! Mirarte solo a ti. Padre bendito, Señor, te oro el día de hoy por cada vida, Señor, que me ha escuchado, me ha visto. Aún sea, Señor, unos minutos que haya observado tu palabra. Yo creo que esos minutos, Señor, has recibido lo que tú quisiste hablar a Él. Porque no existe, Dios bendito, según tu palabra, obra que sea en vano, sino que cumplirá toda palabra aquello por lo cual fue enviado. Yo te pido, Dios de la gloria, protege, Señor, a cada vida que está orando en este momento. Protege, Señor, a cada corazón. Alienta su espíritu, alienta su corazón. Ayúdanos a crecer cada día, Señor, en el espíritu de la fe. Y así como tu palabra nos menciona, Señor, tu mismo espíritu nos prepare para nuestro encuentro personal contigo en las nubes. Y así estaremos con el Señor para siempre. Gracias, mi Señor. Bendigo, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Si así Dios nos los permite, la próxima semana, día domingo, 11 de la mañana, la segunda parte del estudio bíblico, el Anticristo. Bendiciones. Buenas tardes. Soy el pastor Juan Condori, pastor del Ministerio Doctrinal Vino Nuevo. Shalom. Bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús.